Se abre la sesión. Ilustrísimo señor Secretario General de Honor, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, Junta de Gobierno de la Hermandad de la Lanzada, miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Estrella, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Con la conferencia programada para el día de hoy se inicia el ciclo Medicina y Sociedad, ciclo clásico entre lo que desde hace muchos años organiza nuestra Real Academia, que coordina el presentador del conferenciante de hoy y académico de número, ilustrísimo señor doctor don Juan Carlos Durán Alonso. La misma está a cargo del doctor don Juan Sánchez Sevilla, psiquiatra, bajo el título Ansiedad, la enfermedad del siglo XXI o una vieja conocida. A continuación, para la preceptiva presentación del conferenciante, cedo la palabra al académico de número, ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso. Tiene la palabra. Con la venia. Concedido. Te lo ha apagado. Tendrá que darle. Sí, sí. Eso. Es que se acoplan. Buenas tardes. Excelentísimo presidente, secretario de honor, ilustrísimos académicos, queridos amigos todos, bienvenidos a esta casa y bienvenidos a este nuevo ciclo de Medicina y Sociedad que hoy iniciamos. Fue para mí un honor cuando el presidente el año pasado me concedió el lujo de coordinar este ciclo y desarrollar esta actividad divulgativa en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, sobre los problemas de la medicina que nos pueden generar hoy, ¿no? Y ponernos al día y actualizarnos sobre los avances que esta ciencia que tanto nos afecta pueda tener. En este nuevo ciclo creía imprescindible abordar otras áreas de la salud tan importantes como puedan ser las enfermedades de la salud mental, ¿no? Y si reflexionamos y pensamos, ¿qué es la salud? La salud como tal se puede considerar como la ausencia de enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? Pensamos siempre que la enfermedad es algo, cuando pensamos en alguien que está enfermo, es algo físico, algo que nos duele, alguna enfermedad. Pero tan importante como lo físico es lo psíquico. Y es que la salud mental es una cosa que está ahí, que muchas veces se ha quedado larvada en un segundo nivel e indudablemente nos afecta mucho, no muchísimo, a los ciudadanos. Y es que las enfermedades que afectan a la salud mental, en concreto la ansiedad, la depresión, el insomnio, la psicosis, genera tan interferencia en el paciente que lo sufre como en la persona con la que convive y en la familia a la que afecta. Y esto se está convirtiendo en una epidemia silenciosa. Y es que cuando hablamos de ansiedad es un problema que vemos cada vez con mayor frecuencia. No hace falta irnos a la bibliografía ni que yo os traiga datos. Seguro que cualquiera de vosotros habitualmente leéis y veis las cifras tan alarmantes de cómo están aumentando las tasas de ansiedad. Y nos llaman la atención a los médicos desde el Ministerio de que cuidado, que se ha disparado el consumo de psicofármacos. Y cuando yo leo que el lorazepam, el diazepam, el bromazepam, el alprazolam se han convertido en el pan nuestro de cada día, hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Cómo puede ser los ansiolíticos, los medicamentos que más se consuman actualmente? Esto a nivel nuestro andaluz hizo que desde la consejería se pusiera en marcha una campaña Benzo-Stop Juntos, que quiere decir paremos el consumo de ansiolíticos juntos, porque estaba excesivamente disparado. Después de una campaña en la que se implicaron los colegios médicos profesionales, los colegios de farmacéuticos, el Consejo Andaluz de Farmacéuticos y profesionales de psicología abordando una cultura de frenar lo que es el consumo de medicamentos que indudablemente nos generan dependencia, nos generan habituación y nos generan unos hábitos que no son
del todo tolerables. Y es que la ansiedad, además de ansiedad como tal, genera insomnio y no dormimos bien, y cuando uno no duerme bien se hace más irritable y está más ansioso, y es un círculo vicioso y se tornan depresivos y llevan al aislamiento, y esto aumenta con la edad, y muchos mayores sufren por la soledad no deseada, problemas de ansiedad. Y todo este problema hacía que hoy en la academia tuviéramos la gran suerte que habéis tenido todos vosotros de decidir esta hora, dedicarla a escuchar a un conferenciante que os garantizo que es un lujo. Presentar a un conferenciante a veces es difícil, pero cuando se trata de presentar a uno de tus mejores amigos, eso se hace mucho más difícil, Juan. Yo podría pedirle currículum, podría pedirle cualquier cosa, pero ¿para qué? Si Juan es una de las personas más listas y más inteligentes que he conocido en mi vida. Decir que Juan, tuve yo la suerte de coincidir con él cuando empezamos a estudiar medicina en Cádiz, fue encontrarme a una persona que con ir a clase algún día y escucharnos en los corrillos y leerse los apuntes aprobaba, y aprobó al mira la primera, terminó la carrera con sus notas brillantes y decidió hacer psiquiatría. ¿Cómo no? Si es que le iba como anillo al dedo. Es una persona que necesita un psiquiatra. Pues necesita ser una persona humana, una persona que sepa escuchar, una persona que sepa ayudarte y que tenga tal inteligencia que sepa dirigir tu mente. Y eso es Juan. Un psiquiatra que se fue a formarse en el Hospital Princesa de España en Jaén y enseguida terminó y sin ningún conflicto al día siguiente estaba trabajando de facultativo especialista de área en el Hospital de Jerez. Plaza que se le quedó corta porque Juan empezó a trabajar en la medicina privada y le abrumó tanto que ya no necesitaba trabajar como hacemos todos los curritos de a pie en la pública. Juan es especialista en psiquiatría, trabaja en la Clínica Santa Elena, en su psiquiatría de adultos, pero también le gusta la psicogeriatría y trabaja en la Clínica Vitalia, en la Marquesa. Juan es vocal de la Sociedad Española de Médicos Privados, pero bueno, trae a Jerez el Congreso Nacional, que no es un vocal cualquiera. Juan hizo un máster en psiquiatría forense en Madrid, en la Universidad Complutense, y sin querer se especializó también en terapia conductual y cognitiva de la depresión en el Instituto Bernard Russell. Juan lo llaman para conferencias donde menos lo esperáis, pero es que es un artista, es que lo hace muy bien, es que es un magnífico conferenciante y un magnífico orador. Juan ha publicado, tiene publicaciones, él no me las quiere contar, yo los títulos no me los sé, pero es que a vosotros tampoco os pretendo aburrir. Pero Juan, aparte de todo eso, es una persona muy humana y es un jerezano de apro. Es hermano del Santo Crucifijo de la Salud y presume con honor que lo han lanzado y divulgado en la hermandad, pues se le agradece también, ¿no? Y Juan es un jerezano con un nivel cultural altísimo que conoce más nuestra ciudad que nosotros, y yo creo que hablarnos hoy de ansiedad nos podría hablar de cualquier cosa. Pero Juan, te pedí que nos hablaras de la ansiedad y creo que yo nos dedico más tiempo para que él sea el que os ilustre. Muchas gracias y le cedo a él la palabra. Sí.
Bueno, muchas gracias, ilustrísimo presidente. Bueno, me suscribo a algunas de las palabras que ha dicho Juan Carlos, no a todas, evidentemente. Yo casi tendría que hablar poco más, porque ha hecho un spoiler total de la conferencia. Pero les voy a contar yo por qué creo que yo estoy aquí. Con todo respeto, no todos ustedes tienen la suerte de ser jerezanos nacidos en Tarifa, yo sí. Y no todos los tarifeños tienen la suerte de vivir en Jerez. Yo aúno esas dos circunstancias y amo con locura esta ciudad. Y el motivo por el cual yo estoy aquí es que cuando tenía 17 años, pues me fui a hacer medicina a Cádiz. Yo iba con algo parecido a una boina y mis padres me regalaron uno de los magníficos regalos, me han hecho muchos otros, que fue instalarme en el mejor colegio mayor que había en Cádiz. Bueno, era el único, pero era de lo mejor que había. Allí viví como lo que no era, porque yo soy de pueblo, como un marqués, y conocí a los mejores amigos de mi vida, que aquí hay unos cuantos, entre ellos el ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso, que ya intuíamos que era ilustrísimo. Ya lo intuimos, sobre todo que era una persona maravillosa, un estudiante tenaz, un compañero excelente, e incluso nos dejaba los apuntes cuando algún día, por lo que fuera, no íbamos a clase. Yo les voy a contar he querido hacer unas reflexiones que entiendo que son divulgativas, que desde mi percepción, y lo digo, yo soy médico, solo médico, siempre médico, pero soy médico y voy a hablar como un médico desde mi perspectiva de la ansiedad. Cuando yo empecé a ejercer la psiquiatría en Jerez, recaí en el equipo de salud mental de Jerez, en el Hospital Universitario de Jerez. Estuve trabajando muchos años allí, luego me trasladé al hospital, a la unidad de hospitalización de agudos del Hospital de Jerez, y entonces hacía una psiquiatría, que tengo que decirle, bastante dura. A mí se me asignó, pues, con mucho gusto, lo hice con la mayor dignidad posible, el tratamiento de enfermos mentales muy graves. Digamos, el espectro más grave de la patología mental, como son los trastornos psicóticos, trastornos bipolares graves, trastornos de la personalidad, etcétera, que generaban una tensión, la verdad que grande, ¿no?, para el profesional, para las familias, etcétera. A la vez tenía una vocación adicional de ejercer mi consulta privada, donde atendía lo llamada patología leve moderada. Pasó el tiempo y con el paso del tiempo me apretaba mucho y algo tenía que hacer en total. Decidí cogerme unos meses de excedencia, fueron unos años, ahora es más de una década, y me dedico en exclusiva a lo que se llama patología leve moderada, que valiente que la gracia que algunas personas que la sufren de que sea considerada leve moderada. Hay mucho sufrimiento en esta patología leve moderada, que es la ansiedad, la depresión, las obsesiones, las fobias. Y son gente, todos somos como todos, ¿no?, pero personas que están en sus trabajos, que atienden a sus familias, a sus hijos, etcétera, y que a la vez sufren una patología que impacta mucho sobre su funcionalidad. No sé si han visto esta peli, ¿la han visto? ¿Han visto esta peli? Si no la han visto, es una urgencia que ustedes vean esta peli. Esta peli es una película de culto, la mejor película de animación de Pixar, una de las mejores películas de la historia del cine, se llama Inside Out o Del Revés. Para quien no le hago un pequeño spoiler. Estos 5 personajillos que se ven ahí son nuestras emociones básicas. Y en esa peli, que el mínimo spoiler, que es una chica que se traslada desde un estado
en el centro de los Estados Unidos, se traslada por motivos laborales de su padre a San Francisco, aunque tampoco se fue a Nueva Jarilla, y la niña en aquel momento, una niña que estaba con sus amigos, con su hockey sobre hielo, tal, pues su mundo se transforma, se cae, se deforma, se reforma, se crece. Entonces aparecen esas emociones básicas explicando cuál es el proceso de adaptación de esta chiquilla. Y está ahí la principal, que es, o parece que es la principal, que es la Chupipandi, que es alegría, a su izquierda, ¿no?, está tristeza, a su derecha está asco, más allá está ira, y a la izquierda está el miedo. Bueno, en la peli, otro pequeño spoiler para quien no lo haya visto, pero por favor veanla. Yo fui con mis hijas a verle una peli de dibujo animado. Ellas, bueno, no son niñas despiertas, les gustó, tal, pero es que me encontré con un peliculón. De verdad que veanla. Y sobre estas emociones básicas, pues se construyen emociones más complejas. El pequeño spoiler es que en quien salva el asunto, cuando la cosa se pone torcida, quien salva el asunto no es alegría. La emoción en aquel momento que se salvó, que hay un bicho un poco extraño ahí que la lía, fue tristeza, que le puso el corazón como una papa cocida a un bicho que había por allí y que consiguió resolver el asunto. Y todas estas emociones son necesarias para vivir. En junio de 2024 se va a estrenar la Inside Out 2. Hay nuevas, es el tráiler más visto, por lo visto, de la historia de eso, el tráiler nuevo. Y hay nuevas emociones más complejas. Entre ellas está la ansiedad, está la envidia, el aburrimiento. Nosotros, un amigo nuestro nos dio una presentación, una tesis sobre el aburrimiento. El aburrimiento tiene interés para aburrirse. También es una emoción adaptativa importante. Aquí les presento a tres animales. Son 3 mamíferos. Y hay uno de ellos, que es el león, que está durmiendo en un lugar tan peligroso como, me imagino que eso debe ser la sabana, que es un sitio peligroso, lleno de hienas, de hipopótamos, de todo eso. Y está el tío durmiendo ahí seguramente unas 30, 40 pulsaciones por minuto, mientras que la hembra está trabajando como Dios manda, y para él. Y está tan tranquilo, tirado ahí. No hay quien le tosa. Al rey de la sabana o al rey de la selva no hay quien le tosa. No tiene por qué estar pendiente del peligro. Ese otro ungulado, que no sé qué será, no estoy muy eso, pero bueno, pongamos que es una especie de cervatillo, un corzo, no sé qué será. Su corazoncito en reposo estará sobre 150, 160 pulsaciones, y cuando se pone la cosa torcida se pondrá 200 pulsaciones, porque su supervivencia depende de estar en un estado de alerta. O está alerta o la liamos, y el león no le hace mucha falta. El tercer animal, este señor que está aquí, pues es una cosa intermedia. Este no tiene mucho donde correr, no es un gran velocista, no tiene grandes fauces, no tiene grandes garras, y sin embargo es uno de los reyes de la creación. Está aquí, sobrevive mejor que nadie, y a veces puede ser león, a veces tiene que ser cervatillo. Si este señor está dando un paseo por la avenida Lord Domecq a las 6 de la tarde, día soleado, una anciana paseando, una inglesina con su nieto, pues este señor está muy tranquilo. Sin embargo, si sale de un comercio por aquí, por la calle Consistorio, lleva la caja, se va para su casa a la Porvera, pasa por la tonería un día súper oscuro, lleva 6.000 euros de la caja en el bolsillo, 2 tíos por detrás que empiezan a acelerar el paso, pues este se pone de otra manera, ¿no? Es decir, hay un sistema de alarma que nos va a permitir ser adaptativos. ¿Dónde está ese sistema de alarma? Pues debe estar en el cerebro. Y aquí le hemos hecho un quesito a este cerebro le hemos cortado una cuñita
para poder ver este sistema de alarma. Nosotros, ustedes piensen en una alarma de una casa, una alarma de los bomberos. Cuando suena la alarma de los bomberos estarán en su cuarto de estar. Nosotros deseamos que los bomberos estén en su cuarto de estar, que no salgan nunca de su cuarto de estar, pero si están en su cuarto de estar y suena la alarma, los bomberos se van a poner el casco, se van a tirar por un tubo así y se van a ir para abajo sin pensar nada más que a sonar la alarma. No van a cuestionar la alarma, se ponen en acción. Nuestro sistema de alarma ante el peligro es algo parecido. Suena nuestra alarma y salen nuestros bomberos a actuar sobre el sistema de alarma. ¿Cuáles son nuestros bomberos? Nuestras respuestas fisiológicas ante la alarma, que son músculos en tensión, corazón quiero que palpite, pulmones a todo tren, las pupilas dilatadas, todo para poder producir una reacción de huida o de defensa. ¿Y cómo se produce esto? Nosotros tenemos ahí en medio, eso que ven que se llama la amígdala, es mucho más complejo, pero la amígdala es como la metepata. La amígdala es una especie de radar que está permanentemente en funcionamiento. Peligro, 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 intentando que no nos pase nada. Y luego tenemos el córtex prefrontal, que es nuestro cerebro más racional, esa parte del cerebro que nos hace humanos. Fíjese que la amígdala, lo dentro que está del cerebro, que es una parte bastante primitiva en nuestra evolución, y el córtex prefrontal es una parte de nuestro cerebro más evolucionada. Y entonces ahí se establece un diálogo entre la amígdala y el córtex prefrontal, la amígdala y el córtex prefrontal, que pone un poco de orden en función de la memoria, el conocimiento, la sabiduría, el raciocinio, y pone un poco de orden. Este diálogo se establece, como ustedes comprenderán, de forma automática. A veces un fallo en ese automatismo puede producir las llamadas crisis de ansiedad, salta de alarma sin que nada la haya provocado y se lía parda. Por ejemplo, ustedes imagínense que nuestra amígdala detecta que estamos a 80 metros de altura. Y la amígdala pensará algo así como, bueno, pero ¿qué hace? Este no tiene alas, se va a pegar un leñazo, se va a matar, ¿esto qué va a ser? Sin embargo, nuestro córtex prefrontal le está mandando la señal de que estoy en una noria. Por tanto, esto no es nada peligroso, ¿no? Pues este sería el... Y finalmente, la ansiedad, sea una ansiedad más patológica, una ansiedad más como enfermedad, una ansiedad como reacción emocional a circunstancias, al final los síntomas los va a provocar en relación a este conflicto entre estas dos estructuras. Y comienza el lío. La ansiedad, ¿qué es? La ansiedad, desde luego, forma parte de la existencia humana. Ansiedad de tenerte en mis brazos suspirando palabras de amor. No sentía mariposas cuando... O en el Evangelio, ¿acaso nuestro corazón no ardía cuando escuchábamos sus palabras, ¿no? Es decir, que fue una parte de una experiencia humana normal, necesaria, como decía el doctor Durán, que exageraba claramente, cuando teníamos un examen y faltaban 4 o 5 días, no habíamos tocado el libro y la cosa se ponía torcida, ¿no? Y entonces yo te ponía así, cuando alguien tiene que hacer cualquier prueba, se va a casar, en fin, miles de cosas en las que tenemos y en el día a día, ¿no? Pero a veces la ansiedad también puede ser un rasgo del carácter. No hemos dicho de mucha gente qué persona más ansiosa, qué persona más nerviosa, una persona que digamos que es fuguilla, hiperactiva, tal. Esas personas que llevan a rajatabla el devastador, en algunos casos, el devastador refrán de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es un refrán devastador. Bueno, pues para algunas personas, para otras le viene bien. Pues estas personas que están siempre como adelantándose a todo, ¿no? Como un rasgo del carácter, pero realmente no tienen síntomas, no se sienten mal, son productivos así. La ansiedad a veces como un síntoma, meramente un síntoma. Si se puede imaginar la de cosas que pueden producir como síntoma la ansiedad, una disfunción tiroidea, una anemia, o
tumor grave con un feocromocitoma, algunas sustancias, algunos medicamentos. Por eso algunas veces cuando alguien pregunta, ¿y esto quién debe verlo? ¿Debe verlo un médico? ¿Debe verlo un psiquiatra? ¿Debe verlo un psicólogo? En mi opinión debe ser atendido por gente competente, pero en algún momento de la vida de una persona con ansiedad, yo creo que su médico de atención primaria un ojito tendría que haberle echado, ¿no? Haber descartado como mínimo, aunque sea 1 de cada 100, que no haya una causa médica que justifique eso. Y a veces la ansiedad también es una enfermedad o trastorno, que le llamamos ahora, que parece como más pequeño, y que puede ser de diversos tipos. Pero otro lío es que en medicina hay síntomas que son categoriales y síntomas que son dimensionales. Se lo explico. Un síntoma categorial es un síntoma o signo que claramente corresponde a una disfunción. Por ejemplo, si la sangre fuera del sistema circulatorio es un signo anómalo, ¿no? A excepción de la menstruación, ¿no? Pero es un síntoma anómalo. Por ejemplo, si alguien en sus heces ve sangre, es una anomalía. Claramente, no debe haber sangre ahí nunca. Lo más probable es que sea algo banal, relacionado con el esfuerzo defecatorio, y otras veces puede ser otra patología más alarmante, pero siempre es un signo. En psiquiatría también hay síntomas que son categoriales, que por la presencia del síntoma ya se denota una patología. Por ejemplo, las alucinaciones. Las personas no alucinamos un poquito. Es decir, yo es que alucino de vez en cuando. Yo después de comer suelo alucinar un poco, o los Jueves Santos. No, a veces en mi hermandad hay alucinaciones de lluvia, pero no alucinamos, digamos, la presencia de alucinaciones claramente denota un síntoma. Sin embargo, la ansiedad es un síntoma dimensional. ¿Cuándo decimos que esto es ansiedad y cuándo que no es ansiedad? ¿Cuándo esto es o no algo que es una experiencia humana normal, que puede ser un síntoma, qué tal? ¿Cuándo se convierte en una patología? Bueno, pues a veces es difícil de discernirlo, pero una de las líneas fundamentales para discernirlo es cuando eso produce un impacto sobre la vida del sujeto, un impacto en el área social, laboral, académica, etcétera. Cuando hablamos de ansiedad normal y ansiedad patológica, ansiedad normal pues también le podemos llamar miedo a veces. Bueno, es un mecanismo de defensa frente a amenazas que son reales de la vida diaria. Es reactiva a una circunstancia ambiental, hay algo que lo está produciendo. Generalmente ejerce una función adaptativa, consigo que eso poder resolver un problema. Generalmente mejora nuestro rendimiento, y ya lo creo, volviendo con el tema de los exámenes, más me valía que tener un poquillo esa sensación de que la cosa se venía abajo. Es más leve, sobre todo es psíquica, menos física, y no genera una demanda de atención psiquiátrica. Todo lo contrario sería la ansiedad patológica, aquella que bloquea la respuesta adecuada a la vida diaria, es desproporcional al desencadenante, es desadaptativa, es más grave, empeora el rendimiento, tiene mayor componente físico y genera una demanda de atención psiquiátrica. Si yo les sacara a ustedes una tarjetita esa del juego Gestos, que es un juego que uno tiene que hacer lo que le ponga la tarjetita sin hablar, y saliera ansiedad, no se lo voy a pedir que ustedes lo hagan, pero lo voy a hacer yo, ¿vale? Igual yo podría hacer algo así como una cosa así, ¿no? O podría hacer algo parecido a esto, o podría hacer algo parecido a esto, que son la mayor parte de lo que son los núcleos fundamentales de la ansiedad. La ansiedad tiene una parte que es más cognitiva, más psíquica, una parte que es más física, son todo un conjunto de síntomas físicos, ahora los veremos algunos, y otros que son síntomas más emocionales y también conductuales.
¿Y cuáles son las causas de la ansiedad? ¿A qué se debe la ansiedad? Pues hay factores, bueno, aquí los médicos siempre hacemos lo mismo. Hay factores biológicos, hay factores ambientales y factores exógenos. Los factores biológicos, bueno, pues es verdad que se ve una asociación a nivel familiar. Las personas con ansiedad tienen más frecuencia de familiares de primer grado con otros síntomas de ansiedad, que uno puede decir, bueno, realmente, claro, si su madre o su padre era ansioso, pues ha transmitido patrones de ansiedad y, por tanto, bueno, pues también esta persona es ansiosa. Se han hecho estudios también con gemelos, esto lo hacen mucho en los países escandinavos, tienen unos estudios muy potentes con gemelos, y gemelos que fueron dados en adopción a diferentes familias también tuvieron mayor frecuencia de síntomas de ansiedad. Por tanto, hay una base genética. Luego están los factores psicosociales, es decir, los estresores como de tipo interpersonal a nivel de funciones familiares, problemas personales, etcétera, laborales, socioeconómicos, y sobre todo esto tiene una mayor capacidad de producir el desencadenante. Digamos, hay probablemente una base en esa persona, pero hay un desencadenante que son estos factores psicosociales. Los factores traumáticos, esto es muy importante. Yo esto lo separaría. Hay factores traumáticos, piensen en situaciones que van más allá de la experiencia humana normal, como haber estado en un accidente gravísimo, un desastre natural, haber sido víctima del terrorismo, de cualquier cosa de esta, una violación, que ocurre a personas formadas, adultas, pero es una experiencia tan intensa que puede provocar un daño traumático muy importante y a veces de difícil resolución. Pero también piensen en microtraumas o traumas no tan micro que pueden aparecer cuando cuando el cerebro de un niño está evolucionando. Y esos microtraumas que pueden ir apareciendo. Ya no solamente cosas como pueden entender, que puede ser el acoso, por ejemplo, el acoso escolar o no escolar, que puede haber, que puede ser frecuente, donde el niño empieza a experimentar su vida, una cosa muy normal como algo peligroso. Piensen también en una situación traumática. Voy a poner un modelo clásico de esto, un modelo quizá un poco anticuado, pero imagínense una familia en la que el padre es alcohólico, llega todos los días a casa, en una circunstancia de agresividad, tal. Pues la experiencia de ese niño de ir creciendo con ¡ay, que viene! Ya es la hora, ¿no? Va experimentando con ese trauma continuo, con lo cual su cerebro, su sistema de alarma está hiperactivado. Su córtex prefrontal, digamos, eso que decía, no la amígdala, que es la parte más interna, sino su córtex está siendo enseñado a que vivir es peligroso. Y luego también factores cognitivos y conductuales, que son sobre todo nuestras distorsiones cognitivas, que es hacer generalizaciones, etcétera. Piensen en una cosa, dice que somos lo que comemos, ¿no? También se dice eso, y también nos emocionamos según cómo pensemos. Las cosas no son, las cosas son representaciones que nos hacemos de ellas, ¿no? Entonces nos hacemos representaciones de las cosas. Digamos, yo soy el único que puede decir que mi problema es un problema. ¿Esto es un problema o es una circunstancia? Ay, doctor, es que yo tengo muchos problemas. A veces hay personas que me dicen esto y me están narrando circunstancias más que problemas. El darle la categoría de problema es algo que yo hago. Por eso ahí es donde también podemos trabajar mucho en nuestra mente, tratando de relativizar esos problemas para que no alcancen que no pasen, porque somos pensamiento. El pensamiento nos lleva a nuestra emoción y nuestra emoción a nuestro comportamiento. Y estos son los síntomas, no sé si se ven bien, sí, los síntomas de la ansiedad. Esto que ven es la escala de Hamilton de la ansiedad. La escala de Hamilton de la ansiedad es la escala más usada
en estudios de investigación para ver cambios en un tratamiento, por ejemplo. Se ensaya un nuevo tratamiento y vemos qué va ocurriendo. Entonces, pues se puntúa, dice, mira, pues esta persona antes del tratamiento tenía 25 puntos en la escala de Hamilton, a la primera semana tenía 24, 22, tal, y entonces, oye, pues este tratamiento es mejor que el placebo. Esto que ven aquí son los síntomas psíquicos de la ansiedad. Preocupaciones. Hay gente que dice, doctor, no paro de pensar, no puedo parar de pensar. O dicen algo, yo siempre estoy pensando, cuando todos estamos siempre pensando. Sin embargo, cuando las personas dicen, doctor, estoy siempre pensando, es porque su pensamiento se hace repetitivo, rumiativo, farragoso. Son anticipaciones de lo peor, las anticipaciones sobre todo relacionadas con la salud, con la seguridad. Irritabilidad. La irritabilidad es el síntoma emocional más frecuente de la ansiedad. La irritabilidad, junto también a los cambios bruscos en el estado del ánimo. Pero la irritabilidad muy, muy frecuente. Muchas personas vienen a la consulta, doctor, es que no me aguanto ni yo, estoy muy irritable. La tensión, sensación de estar tenso, no me puedo relajar, llanto fácil, sobresaltos, temblores, inquietud, temores diversos, a estar solos, a las multitudes, también algunos animales, insomnio de todo tipo, para conciliar, para mantener, dificultad para concentrarse o mala memoria. Yo estoy seguro que el doctor Durán, que es un excelente geriatra y trata lógicamente a muchas personas con enfermedad de Alzheimer, habrá visto a pocos pacientes con enfermedad de Alzheimer que supieron que tenían una enfermedad de Alzheimer. Y la mayor parte de los pacientes con enfermedad de Alzheimer nunca supieron que tenían una enfermedad de Alzheimer, sino que los olvidos, etcétera, lo justificaban como los demás, que me cambiaban las cosas de sitio, etcétera, ¿no? Hay una consulta muy frecuente en personas de edad pregeriátrica, en la que, doctor, vengo porque pienso que puedo tener una demencia, tal, por los problemas de concentración y memoria. Y la causa más frecuente de alteraciones de la memoria, afortunadamente, no es el Alzheimer, sino es la ansiedad. Entonces, porque no podemos estar en dos cosas a la vez siendo eficientes, ¿no? A veces las señoras se meten con nosotros los señores que no podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? En estos pequeños chistes entre sexos y esto, ¿no? Y probablemente así sea de dos cosas, pero cuando algo necesita, si yo no puedo hacer con la mano izquierda resolver una ecuación de segundo grado y con la derecha escribir un relato, es imposible. Entonces las personas que su cerebro está plagado de preocupaciones, anticipaciones, etcétera, pues difícilmente tengan dificultades o difícilmente tengan posibilidad de concentrarse y atender de forma correcta. ¿Y no tendré también un poco de depresión, doctor? ¿No será esto una depresión? Bueno, pues la propia ansiedad ya en sí misma lleva síntomas depresivos, como la falta de interés, la insatisfacción por las diversiones, el despertar prematuro, los cambios en el humor durante el día. La gente le llama eso la montaña rusa. Es que de pronto ya estoy así, de pronto estoy asado. Esos son los síntomas psíquicos de la ansiedad. Pero fíjese los síntomas somáticos de la ansiedad. Esto es tela marinera. Hay síntomas somáticos musculares que son desde dolores y molestias musculares, rigidez muscular, a veces incluso que llegan a crujir los dientes o perder alguna pieza dental, sacudidas crónicas. Hay síntomas sensoriales generales como zumbido en los oídos, el tinnitus muchas veces que muchas personas padecen, sofocos, escalofríos, taquicardias, palpitaciones, dolor en el pecho, latidos vasculares, de sensación de desmayo, extrasístoles, síntomas respiratorios como opresión en el pecho, sensación de ahogo, suspiros, dificultad para respirar, síntomas gastrointestinales de todo tipo, todos los que se imaginen, dispepsia, malas digestiones, ardores, vómitos, diarrea, pérdida de peso, falta de apetito o aumento de apetito, que es muy frecuente también en la ansiedad, síntomas genitourinarios, luego incluso en la función sexual, boca seca, tendencia a sudar, etcétera. Si ven estos, se podrán imaginar que muchas personas cuando llegan a la consulta del médico, sea un médico de atención primaria o al especialista en psiquiatría,
con síntomas de ansiedad han podido pasar por el cardiólogo, el neurólogo, el otorrino, el digestivo, acumulando un montón de médicos, incluso médicos repetidos de diferentes especialidades. De otro lado es que algunos de estos síntomas pueden ser, por tanto, una evaluación médica, por eso le decía, siempre es interesante, pero de otro lado están esto como somatizaciones. Son pacientes o los pacientes con ansiedad, cuando están los síntomas físicos muy frecuentes y no tienen identificado que esos son síntomas de ansiedad, con frecuencia van al médico una y otra vez buscando una ayuda a esos síntomas. Y luego, en general, también la ansiedad tiene un comportamiento en la entrevista o cuando uno está viendo de estar tenso, no relajado, juguetea con las manos, etcétera, ¿no? Como pueden ver, hay una infinidad de síntomas en la ansiedad, tal así que se le ha llamado la gran remedadora porque puede remedar casi todas las patologías médicas no psiquiátricas, ¿no? Y son ansiedades. Aquí les voy a decir cuáles son los principales trastornos por ansiedad, que son muchos. Se los voy a resumir un pelín, pero básicamente estaría el trastorno por ansiedad generalizada, el pánico, las fobias y la ansiedad social. Bueno, con eso tenemos para tirar un ratillo, ¿no? Ahora les voy a explicar un poco la diferencia entre ellos. Pero fíjense también abajo que de nuevo aparece que la ansiedad puede ser secundaria a otras condiciones médicas, como les decía antes, o también la ansiedad puede ser secundaria al consumo de alguna sustancia o algún medicamento. El trastorno obsesivo compulsivo en algunas clasificaciones está incluido dentro de la ansiedad, en otras no, aunque su manifestación fundamental, aparte de las obsesiones y las compulsiones, es la ansiedad. Esto se lo voy a pasar muy rápidamente. La ansiedad generalizada es un tipo de ansiedad donde los síntomas psíquicos son más importantes. Los síntomas psíquicos y emocionales. Aparece inquietud, aparece ansiedad y preocupación excesiva. Están en expectación, siempre pensando que puede ocurrir algo. Si mi pareja no llega es que ha podido tener un accidente en el coche. Dame un toque cuando llegue, si no me voy a quedar tranquilo o tranquila, y que tiene que ver sobre todo con situaciones relacionadas con la salud y con la seguridad. Y estamos siempre con este miedo. Ay, yo hasta que mis hijos no llegan no me acuesto, siempre puede ocurrir algo. Le resulta imposible controlarse la preocupación, los pensamientos son repetitivos, y es frecuente la inquietud, estar fatigado, la dificultad para concentrarse, como le decía antes, estar irritable, tener trastorno del sueño y tensión muscular. Bueno, pues este es un tipo de ansiedad que luego cuando les pondré una fotito de un iceberg y les diré por qué, porque este tipo de ansiedad especialmente la veo muy reflejada en esa fotito. Desafortunadamente las mujeres presentan el doble de probabilidad de experimentar un trastorno por ansiedad. De casi todos los trastornos por ansiedad, las mujeres representan el doble de la prevalencia. Se suelen iniciar poco después de la edad adulta, pero hay muchas veces que están presentes los síntomas en la infancia. Y a veces pocas personas acuden al médico con esto, muchas sí, y igual cada vez más, porque consideran que muchas de estas cosas forman parte de mi carácter. No es que yo soy así, yo soy saborío, saboría, soy irritable, yo soy preocupón, yo soy un poco hipocondríaco y llevan un mal vivir durante muchos años. Los ataques, las crisis de angustia o ataques de pánico, a diferencia de la otra ansiedad, que es una ansiedad como más psíquica, esta es una ansiedad mucho más física. De pronto son personas que llegan a las salas de urgencia pensando que le está dando un infarto, un ictus o algo parecido. Digamos, la sensación de estar teniendo una enfermedad amenazante, grave, con una sensación de muerte inminente,
son lo que ocurre en los ataques de pánico, especialmente en los primeros ataques de pánico. Después de sufrir un ataque de pánico, las personas experimentan lo que se llama la ansiedad anticipatoria o miedo al miedo, que es el temor a que se vuelvan a repetir estos ataques de pánico. Son situaciones tan amenazantes que uno se queda con un temor terrible a que le vuelva a ocurrir, y pueden desarrollar entonces un cuadro de fobia, que es ante el miedo de que esto vuelva a ocurrir, evito estar en situaciones en las que si me ocurriese no pudiera ser fácilmente socorrido, fuera a dar la nota o cualquier otra cosa, ¿no? O estuviera lejos de casa, y por tanto empiezo a evitar situaciones concretas, ¿no? No voy a centros comerciales, dejo de conducir, etcétera. O bien tengo una persona que es mi aliado, que es la persona que me da seguridad, y por tanto desarrollo dependencia. Y como esta persona está tan agobiado por sus síntomas físicos, estoy pendiente de mi corazón, etcétera, pues desarrolla un cierto nivel de hipocondriasis. Por tanto, este es un tipo. La otra es hay gente que diferencia entre ansiedad y angustia, ¿no? No, doctor, yo no tengo ansiedad, tengo angustia. A veces a mí me parecen sinónimos, pero bueno, la ansiedad como más en la parte psíquica, los trastornos por ansiedad generalizada, y el trastorno de angustia o ataques de pánico como episodios recortados de una intensa ansiedad física. Luego están las fobias específicas. Las fobias específicas son muy, muy frecuentes. Probablemente sean los trastornos de ansiedad más frecuentes y los que menos consultan, los que no van a consultar nunca. Y en cierto modo, pues igual a algunos casi que no les conviene o les impacta poco en su vida cotidiana. Son temores irracionales a objetos, lugares o situaciones específicas. El miedo es irracional, es excesivo o desproporcionado. Por ejemplo, si de pronto por aquí apareciera el león ese que salió el otro día que se escapó, pues a todos nos daría mucho miedo y todos saldríamos desfavoridos. Es un miedo bastante racional. Pero si aparecieran por aquí un par de cucarachas, no sé si en la sala alguien saldría despavorido, ¿no? Es un bicho un poco asqueroso, lo tenemos catequizado como un bicho sucio, ¿no? Feo, pero tampoco es para salir corriendo, ¿no? y llegar hasta el puerto corriendo. Bueno, pues eso sería un temor desproporcionado, ¿no? ante eso. Pues esas fobias animales son frecuentes. Muchas personas presentan estos síntomas durante años y no van a acudir al médico o al psicólogo, pero en los niños se puede presentar de otra forma, como llanto, rabietas, quedarse paralizado, etcétera. Las fobias, hay gente que se conoce las fobias por nombre. Esto es para sabios de salón, esto es difícil de saberlo, de aprendérsela todas, pero las más frecuentes son las fobias animales, como esa de los insectos. Al ambiente natural, por ejemplo, en los fenómenos atmosféricos, como las tormentas. Animales también son frecuentes, no sé si estará por aquí, pero por ejemplo las plumas. Hay gente que le da mucha fobia a las plumas, a los pájaros. Bueno, generalmente no vivimos en lugares demasiado poblados de pájaros, con lo cual, pues evito eso y tampoco me condiciona excesivamente la vida. Bueno, las cucarachas o algunos insectos, pues más o menos en nuestros medios tampoco están muy presentes, por tanto no hay. Una fobia muy típica. Yo tenía una paciente, yendo a la anterior, una señora que la pobre la pasaba fatal con las tormentas, pero mal con las tormentas. Afortunadamente en Jerez hay muy pocas tormentas y la pobre la podría solventar, lo siento, doctor Durán, con un PAM, como decía, con un lorazepam o un bromazepam, porque era lo único, porque claro, ¿cómo tratar psicológicamente el miedo a las tormentas? ¿Qué modelo se utiliza para tratar el miedo a las tormentas? Hay un simulador de tormentas para poder exponerse a eso. Una fobia muy frecuente
también son la sangre inyección daño, que es el miedo a las inyecciones, a ver la sangre, muy frecuente, personas que se producen síncopes y luego muchas otras. Las fobias son mucho más frecuentes que el resto de los trastornos por ansiedad. Las mujeres también se ven más afectadas, a excepción de la fobia sangre inyección daño que se igualan ambos sexos. Por tanto, teníamos la ansiedad generalizada, que es una ansiedad más psíquica, preocupaciones, etcétera. Los trastornos de angustia o ataques de pánico, que son crisis repetidas de pánico con luego miedo que se repitan. Y estas serían las fobias específicas. La agorafobia es una fobia también específica, que es el miedo a que aparezca la ansiedad en lugares donde resulta difícil escapar, pero muy frecuentemente se asocia también a los ataques de pánico. Es un trastorno súper frecuente la agorafobia. Y el trastorno de ansiedad social es otro tipo de trastorno de ansiedad, digamos, repasando con ustedes los que son más frecuentes, que son personas que experimentan un temor irracional a la humillación, a la vergüenza en situaciones sociales, especialmente hablar en público, que es algo muy frecuente, comer en público, a veces escribir en público, y generan tanta ansiedad que muchas personas evitan mucho estos. A veces son personas especialmente tímidas, lógicamente, y son personas que en el contacto son huidizas, con temor a la evaluación social, ¿no? Igual evitan la mirada directa, por ese miedo a la evaluación social. Pero es algo que se produce siempre, no es una cosa que me pasa de vez en cuando, me pasa en casi todos los contextos en los que ocurre esto. Personas con ansiedad social intensa llegan a reprimir estar en situaciones familiares que no sean casi exclusivamente su núcleo familiar más directo, de padres, hermanos, etcétera, evitando cualquier otra situación social. Son gente que lo pasa pues realmente mal. También es un trastorno bastante frecuente, y este sí que afecta a hombres y mujeres por igual. La tasa de prevalencia disminuye con la edad. Hombre, yo creo que tiene cierta lógica. La ansiedad social es difícil no relacionarla también con el propio crecimiento de la persona, ¿no? Como cuando llega un momento en el que ya uno, esto que se dice, que va más de vuelta, donde ya le preocupa menos la evaluación social, hay personas que después de un tiempo pues parecen mejorar. Algunos datos respecto a la ansiedad y en general sobre la salud mental. 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental de algún tipo a lo largo de su vida. Fíjese que es dramático que el 50% de los trastornos, de los problemas de salud mental se inician antes de los 14 años y el 75% antes de los 18 años. Cuando uno explora personas con ansiedad, pues ya había miedos en la infancia, temor a que le pasara algo a sus padres, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, actuar sobre precozmente puede ser una muy buena cosa para evitar, sobre todo, el impacto que la ansiedad puede presentar a lo largo de la vida. Mira, recuerdo una chica que fue a visitarme, que eligió, ahora hay un interés espectacular por los chavales que hacen bachillerato por la medicina y por las matemáticas. Antes no tanto, especialmente por las matemáticas, pero ahora hay un gran interés por las matemáticas, con lo áridas que son, lo aburridas, tal. Y es que, entre otras cosas, las matemáticas tienen una empleabilidad a día de hoy tremenda, ¿no?
Bueno, pues en aquellos años no sé qué sería, pero esta era una chica que estaba había hecho un bachillerato excelente y era la mejor de su clase. Y podría haber elegido cualquier titulación. Todas las titulaciones son buenas, no digo nada de eso, pero podría haber elegido cualquier titulación, pero esta persona eligió una titulación que no le gustaba. Y el motivo por el cual cogió esa titulación, o eligió esa titulación, es porque se fue a la ciudad que se fue su íntima amiga, que era porque era una chica tremendamente fóbica. Y entonces no podía separarse, no podía ir sin una persona que le prestara ese apoyo, darle esa seguridad. Eligió una titulación que no le gustó, con luego una profesión que tampoco le gustó, etcétera. ¿Qué le hizo llevar a eso? Pues la ansiedad. A mí la ansiedad fóbica me gusta definirla como una enfermedad pequeñita, no es una esquizofrenia, no es un cáncer, pero que quita algo que es muy preciado, algo que es muy grande, que es la libertad. Entonces las personas con ansiedad fóbica pues ven restringida enormemente su libertad. Y luego los trastornos por ansiedad en España pues alcanzan prevalencias elevadas, en general hasta el 6,7% aproximadamente. En otro estudio había una prevalencia similar del 6,2% de la ansiedad. Si vemos en general la ansiedad en datos, en amarillo las mujeres, en azul en los hombres, claramente en todos los grupos de edad hay una mayor incidencia en mujeres, pero fíjense cómo hay esa curva que va creciendo y luego hay un decrecimiento en la parte final de la vida, pero entre los 40, 55, 60 años pues aparece el pico de mayor prevalencia. Con la venia, señor presidente, ¿puedo hacer una pregunta a la sala? Una sola pregunta. Yo le quiero preguntar a ustedes si ustedes piensan que en nuestros días hay más ansiedad que antes. Los que piensen lo contrario, que también levanten la mano. Bueno, yo voy a levantar la mano, ¿vale? Yo soy de los que piensan que a día de hoy hay más ansiedad que antes. Bueno, esto es mayoritario. Parece que hay más ansiedad en nuestros días, ¿no? Todos opinamos eso, nuestra percepción de que en nuestros días hay más ansiedad que antes. Es difícil hacer estudios sobre esto. O sea, entre otras cosas, miren, la principal clasificación en psiquiatría de los trastornos psiquiátricos se hizo en el año 1980. Y antes, pues teníamos bastante menos. Por tanto, es difícil tener datos del siglo pasado como para tomar como grandes decisiones. Este es un estudio que se hace previo a la pandemia. Es un estudio de estudios que evalúa muchos estudios que se habían hecho en los últimos años y parece que no hay no hay evidencia científica de que haya un aumento de la frecuencia de la ansiedad, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Lo que sí se ha demostrado que que hay un infradiagnóstico y un subtratamiento, que los trastornos de ansiedad generalmente pueden tener un curso crónico, pero que hay una disminución natural de la frecuencia en las edades, como al final de la edad, como les decía, y que los trastornos de ansiedad son altamente comórbidos con otros trastornos. ¿Qué es comorbilidad? La comorbilidad en medicina es cómo la presencia de una enfermedad da lugar a otras enfermedades y que con más frecuencia que en la población general meramente por tener esta enfermedad. Es decir, las personas que tienen ansiedad tienen con mayor frecuencia, mucho más que en la población general, tienen depresión, tienen abuso de sustancias, tienen más patologías médicas. Sí, los seres humanos somos unos bichos bastante complejos, ¿no? Somos animales curiosos, nos metemos en lío,
¿no? Se meten, hay personas que están en este lío, en este maravilloso lío como la academia, otros están en hermandades, son hermanas mayores de hermandades. Nos metemos en líos personales de muchos tipos. Los ratones son unos bichos parecidos a nosotros, pero se meten en menos líos. Se dedican a comer, procrear, en fin, un poquillo de eso. Entonces se han hecho estudios. Y luego los seres humanos tenemos tantos inputs y tantas circunstancias a lo largo de la vida, el que fumó, el que bebió, el que tuvo esta enfermedad, que es muy difícil saber lo que va a ocurrir. Pero hay una estirpe de ratones que duran muy poquitos días, no sé cuántos son. Vamos, se puede ver la evolución del ratón en pocos meses, imagino. Y entonces se han hecho estudios con ratones haciendo desarrollando un modelo experimental de estrés. Técnicamente fastidiar a los ratones. Y entonces se demuestra que los ratones que estaban con ese modelo experimental de estrés duraban menos días que los ratones que no, desarrollaban más enfermedades cardiovasculares y también incluso más alteraciones metabólicas y incluso mayor riesgo de alteraciones celulares precancerígenas. Por eso muchas veces cuando uno se encuentra en personas que tenemos que tratar, desde mi posición, pues tengo que usar frecuentemente los tratamientos médicos. Ay, doctor, pero esto me hará daño. Digo, mire, no sé si puede que le haga daño. La mayor parte de los estudios no dicen eso. Pero lo que yo estoy seguro es que el estrés hace mucho daño. Y un daño silente que no conocemos. Y si no hay más ansiedad, que yo creo que sí, que yo creo que este dato es falso, pero bueno, es el dato que había que aportar. ¿Por qué entonces nos parece que hay más ansiedad? ¿Será la influencia de los influencers? Pues últimamente, bueno, pues se ha puesto de moda que las personas hablen de sus trastornos, también de sus trastornos mentales y especialmente la ansiedad. Y esto especialmente después de la pandemia. Recuerda aquella cosa que ocurrió en el 2020, ¿no? Y que nos iba a cambiar a todos, íbamos a ser diferentes, íbamos a salir mejorados. Bueno, pues después de aquello, pues muchas personas pues empezaron a comentar mucho el desafortunado caso de Verónica Forqué, ¿no? Que también aquella pobre chica, aquella mujer que murió, pues ha hecho que muchas personas pues hayan podido eso. Y yo creo que esto es una labor fantástica. Tal es así que lo que sí hay estudios que claramente denotan que hay un aumento de las consultas de salud mental en atención primaria. Lo que yo le puedo decir que en nuestra práctica, pues estamos todos los médicos psiquiatras desbordados, muchos psicólogos clínicos también están atendiendo a mansalva, tenemos lista de espera, en fin, ahora hay una mayor inclusión. Por tanto, yo no sé si hay más o no, pero lo que sí estoy seguro que ahora se consulta más, afortunadamente. Yo creo que se pierde un poco ese miedo al estigma de los trastornos de la salud mental. Aquí se me ha colado esta diapositiva, pero bueno, ya que está aquí, vamos a aprovecharla. ¿Recuerdan ustedes, alguien de ustedes le llega la memoria de alguna cosa parecida a esta? ¿Qué? ¿Le llega la memoria así de estar en un barreño? Había chicos, los niños se bañaban en barreño, lógicamente, una vez a la semana. Toda la familia, ollas de agua caliente y agrafamos todo al barreño de zinc. Jabón lagarto. Magnífico jabón. Esta señora que está con una jocifa,
Otro día un paciente de origen argentino me decía que allí le llaman el trapo de piso. Y bueno, y hacerse un café en casa tenía su trabajito, que sí. Su molinillo, su cafetera italiana, luego llegó la melita, ¿no? Y aquí estaba el señor Alcántara observando tranquilamente todas estas cosas. Bueno, igual estaba feliz. Le enseñaba a mí, el otro día mi mujer le enseñaba parte de la presentación y me decía: Juan, no te metas en ese jardín, que estás poniendo muchas fotos. Digo, ¿qué hago yo? Si la foto que encuentro de una fregona y una señora, pero bueno, ustedes no se lo tomen a mal porque son las fotos que encontré. He buscado activamente otra, pero no había. Pero bueno, pues ya el baño de zinc ese se convierte en una columna de hidromasaje. El café nos lo tomamos en 40 segundos, un café excelente de cafetería. Esta de aquí que está encantada con su fregona, bueno, esa pasó a la historia. Aquella otra está tranquilamente tirada en el sofá y la rumba está haciendo el trabajo. Si queremos comprarnos un cable para ordenador, vamos, va a ir su sanchidad al chino. Ya perdí yo 10 minutos para ir al chino, vamos, estaríamos locos. Eso viene por Amazon mañana, Amazon Prime llega mañana por la mañana. Peliculita en la que yo quiera y a cualquier hora. ¿Ustedes recuerdan aquellos años felices? No por nada, digo a lo que voy a decir, no se lo tomen a mal. Cuando veíamos toda la familia Heidi, veíamos Mazinger Z, veíamos Poldark, ¿recuerdan Poldark? Y lo comentábamos al día siguiente, digamos, todo nos unificaba, digamos, nos daba cierta cohesión social. Ahora yo soy incapaz, pues yo estoy viendo la serie no sé cuánto, pues yo, no, la buena es esta, tal. Netflix al momento, la que quiera, cuando quiera, lo paro, me acuesto. El WhatsApp, bueno, fantástico, ya no hay ni que hablar por teléfono, tenemos nuestros teléfonos de alta gama. Joder, es que vivimos mucho mejor. Es decir, no sé cómo se le ocurre a usted de pensar que ahora vamos a tener más ansiedad con lo bien que vivimos. ¿O no? Pues será que no. Así que a pesar de todo esto, pues parece que nuestra experiencia de la vida, pues lo que sea. Pues hay instituciones que, no sé, pues la familia está en un papel diferente, ¿no? Yo que sé, hay mucho de qué hablar. Yo le diré lo que yo pienso, pero yo creo que en general probablemente seamos sociedades menos resilientes, ¿no? Que toleremos un pelín peor la frustración. Los medios de consumo hacen que lo que era un deseo se convierta casi en un derecho. ¿Recuerdan Vacaciones en el mar? Qué bonita que sí. ¿Y qué nos gustaba de Vacaciones en el mar? Pues era tan chulo, aparte de la sobrecargo Julie, ¿no? Se veía tan mono, se veía tan distinguido, ¿no? Ese transatlántico, la gente tan elegante, todo. Era como una ventana hacia cosas que no teníamos. El crucero a día de hoy es un bien de consumo para todo el mundo. Si por lo que sea no puedo alcanzarlo, pues igual me voy a sentir más frustrado. Yo creo que todas estas cosas honestamente producen una cierta influencia, sobre todo todos estos bienes de consumo. Yo la primera vela de cumpleaños que apagué me la puso mi mujer. Y no fue una vela negra, fue una vela normal. La primera vela que yo no he celebrado un cumpleaños en mi vida, pero es que yo no fui a ningún cumpleaños de ningún amigo. Y si mi recuerdo es vago y fui a uno, había un colocado con galletas. Iba a poner la foto de la primera comunión y
vamos, la panoplia de invitados era bastante reducida y lo que había era colacao y galletas. Grandes bautizos, primera comunión. Mis hijas yo las he graduado 3 o 4 veces, se han graduado de todo. De parvulito, de primero, de no sé cuántas graduaciones llevamos. En fin, mucho, ¿no? Son mucho. Y si luego hay cosas que esto pues igual nos frustramos. Yo no sé si estas cosas influirán o es o son un conjunto de tonterías mías. Respecto a lo que le decía del iceberg, respecto a la ansiedad, yo creo que hay un iceberg de los síntomas y hay un iceberg de la asistencia. Hay mucha más ansiedad por debajo que no acude a tratarse, bien porque considera que eso es algo normal. Yo recuerdo de pequeño, cuando escuchaba las conversaciones de mayores y estaban por ahí, pues a veces oía cosas como: ay, esa muchacha es que es muy maniática, ella es muy maniática. Esa persona es muy rara, no sale de su casa, gente más rara. Claro, hoy ves eso y dices, bueno, pero es que no era maniática, tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Es que no es que no fuera muy raro no salir de su casa. Esa pobre persona tenía una fobia. Bueno, pues aún así hay todavía un déficit en la asistencia y sobre todo en los síntomas. Les voy a contar una cosa que yo como médico experimento en muchas ocasiones. Viene una persona a tratarse y recibe un tratamiento para la ansiedad y se revisa el tiempo. Si las cosas van bien, porque esto es medicina, y medicina 2 y 2 rara vez son 4. Medicina 2 y 2 suelen ser 3,9, 4,1. A veces 2 y 2 son 10 y a veces 2 y 2 son 0. Pero generalmente se acerca al 4. 3,8, 4,2. Entonces, cuando van las cosas bien, pues esas personas, ¿cómo está? Ay, don Juan, bendita la hora. Qué bien. Estoy fenomenal, qué alegría. Mire usted, pues yo me alegro mucho, pero no, pero que yo no le estoy hablando que yo estoy mejor que cuando yo vine a verlo. Es que yo no me recordaba así desde hace años. Cuando vino a verme, igual vino por la emergencia de los síntomas más intensos, ¿no? De los más intensos, de los síntomas más físicos, la irritabilidad, lo que fuera. Pero cuando se experimenta y se revisita en los años anteriores, pues comprueba que ahora pues tengo un sosiego que no tenía antes. Entonces, hay muchos síntomas de la ansiedad que son síntomas que llamamos subsindrómicos, que no llegan, que parecen que son cosas mías, que son cosas de mi carácter, pero también son síntomas muy importantes. Y tratando la ansiedad. Aquí estaban las denostadas pills, ¿no? El tratamiento, la ansiedad tiene un tratamiento médico. Es que somos médicos. Es que aquí tenemos un cerebro. Que el cerebro no es. Respecto a la consideración de los trastornos mentales como que parecieran que no estuviesen en el cerebro, es que a mí me parece irracional pensar eso. Es decir, parecería que nuestro cerebro sería como si fuera de diamante, como si el resto de nuestros órganos producen un deterioro, una disfunción, y el cerebro o la parte del cerebro que controla nuestras emociones, nuestros pensamientos no se alterara. Entonces, pues frecuentemente tenemos que utilizar tratamientos médicos. Yo como médico le tengo que decir que ajeno al uso excesivo de benzodiazepinas, los tratamientos que yo uso son tratamientos extremadamente seguros. No he tenido a lo largo de mi vida profesional grandes problemas con estos tratamientos, la verdad. Eso no significa que todo el mundo debe ser tratado médicamente. Luego están también las psicoterapias, por supuesto. Las psicoterapias que a nivel, digamos, las de mayor base científica son aquellas que se llaman las psicoterapias cognitivo-conductuales, son las que tienen como más validez científica, pero muchas otras psicoterapias son útiles. Hay psicoterapias como la psicoterapia psicoanalítica, que estaba más de moda anteriormente, pues
Pues que a muchas personas les resultan útiles. Lo que pasa es que es muy difícil validar científicamente casos contra casos, ¿no? Porque son casos uno a uno. Pero en general todas las psicoterapias, en mi opinión, tienen un factor común, que son personas que van a un lugar con la intención de mejorar. Y con la intención de mejorar también, no solamente con un tratamiento médico. Y eso es un factor, me parece, importantísimo. Y por supuesto, hábitos de vida saludables, como hace esta buena chica que está muy atlética y le pega una patada a la comida basura. Entonces, pues bueno, comer sano, hacer ejercicio, etcétera. Yo le voy a dar algunos consejos, serían unos briconsejos, por eso ponía aquí el de bricomanía, ¿no? Que sería un poco de bricolaje emocional, qué cosas podríamos hacer. Y yo les voy a contar los que a mí, a lo largo de mi vida personal, me han parecido más útiles. Uno, que otros hagan ejercicio físico regular, como pasear y nadar. Yo desafortunadamente no tengo mucho tiempo. Organizar y priorizar las tareas. Ahí le decía lo del devastador refrán de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sería, oye, ¿para qué narices voy a hacer mañana lo que tengo programado hacer mañana, ya que hoy he acabado mi tiempo y me voy a tomar una cervecita, ¿no? O voy a ver a un amigo, lo que sea. Digamos, porque si yo hago mañana lo que tengo que hacer hoy, mañana haré lo que tenga que hacer pasado mañana y estaré siempre pim. Algunas personas es verdad que ante una excesiva pasividad hay que darle un pelín de zamarreo, pero yo creo que organizar la gestión del tiempo es fundamental para la ansiedad. ¿Cuántas veces ustedes no han pensado y dicen, vamos a ver, salgo de trabajar a las 2:30? A las 4 tengo que recoger a la niña del colegio. Estoy en el coche, tal, no sé cuánto dice, pero yo no sé cuánto va a las 2:30. A las 2:30 cerrar mi ordenador. Tengo que recoger, tengo que ir al parking, salgo y al final voy, ¿no? y voy así siempre. Entonces priorizar y organizar las tareas es importante. Encontrar tiempo para uno mismo, para alguna actividad agradable. El otro día leía a un psiquiatra americano que hablaba de una cosa que no tiene nada que ver con esto, que es la felicidad, y que decía que cosas como tener tiempo para ponerle un mensajito, ya que nos hablamos con un amigo, tener ese tiempo para eso, pues una cosa. A mí me encanta el día de San Juan porque todo el mundo me felicita y me encanta que me feliciten. Objetivos realistas, tampoco marcarse unos objetivos que al final uno no vaya a poder. Luego, observar lo que le ocurre a una persona cuando se siente ansioso, digamos, tomar conciencia de ello para poder controlarlo. Y algo que parece de perogrullo, pero es intentar cambiar la situación que la produce. Hace unos años me visitaba una persona que se vio puesta por persona envuelta en lo que le pasó a muchas personas en la crisis de Lehman Brothers en el 2008, cuando las casas que hasta un cuarto de hora antes se vendían, ¿no? Oye, tú, si el banco te da la hipoteca, te da un 150%, no sé cuánto, tú te metes, si no te gusta la vendes, porque esto le pega el pelotazo. Eso que ocurría, y una persona, bueno, se quedó un poco atascada con eso, y bueno, ocurrió luego un tema de paro, etcétera. Bueno, y esta persona venía muy angustiada, con un trastorno de ansiedad, en este caso reactivo. Total, yo le recomendé un tratamiento médico porque había que ponérselo y la revisó al tiempo y cuando llega me dijo, ¿cómo está? Ay, doctor, estoy muchísimo mejor. Y, me alegro. ¿Y le ha sentado bien el tratamiento? Sí, el tratamiento me sentó muy bien, pero me sentó muy bien una pregunta que usted me hizo. Cáspita, digo, ¿qué pregunta le hice yo a esta persona? Si yo hago muchas preguntas. ¿Qué pregunta fue? Bueno, lo pregunté directamente. Digo, mire, de las preguntas que yo le hice, ¿cuál fue la que usted le hizo? Es que me fui pensando en esa pregunta. La pregunta era una pregunta
hay algunas preguntas que se llaman preguntas poderosas. Yo no sé si la hice como una pregunta poderosa o no, de esas preguntas que intentan, aparte como producir un cambio o pensar. La pregunta fue una pregunta tan tonta como, ¿tienes un plan B? Y pues esta persona estaba tan metida en su problema que no había pensado en un plan B. Tan pronto pensó en eso, pensó en su plan B. No se lo puedo contar por confidencialidad, pero el plan B, la verdad, que es bastante sencillo. Y se sintió tan relajada que puso en práctica el plan C, que fue el que luego le sacó totalmente el problema sin tener que pasar por el plan B. Es decir, a veces hay que pararse a pensar, oye, vamos a resolver los problemas que me pueden estar generando esta ansiedad, sobre todo hablando de este tipo de ansiedad reactiva. Esto no es gracias por escucharme en arameo, ni en árabe. Esto es sería las siglas, el acrónimo, como sea, de un pequeño dicho que tenemos en mi familia, imagino que también en las suyas, pero bueno, nosotros lo usamos mucho, yo lo uso mucho con mis niñas, y que un poco resume lo que para mí, yo creo que en la parte de la ansiedad esta que podemos manejarnos nosotros, en la parte de bricolaje, sería menos rollo y más manteca al bollo, que sería MRIMMAB. Menos rollo y más manteca al bollo. ¿Qué es? La ansiedad no es un rollo, pero las personas que muchas veces experimentamos estas experiencias ansiosas, preocupaciones persistentes, el menos rollo es: vamos a intentar desconectar nuestros pensamientos, vamos a intentar desconectar estos pensamientos irracionales. Y la manteca al bollo es un verbo de acción. Es un verbo de acción. Ponerse en acción para resolver todos estos problemas, los problemas que uno pueda tener, etcétera. Espero no haberles aburrido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez Sevilla, por su docta y documentada conferencia. Siendo absolutamente profano en la ciencia médica, al preparar esta sesión localicé un artículo científico cuyo título se me antojaba relativamente en sintonía al de la conferencia de esta noche. Está titulado Trastorno de ansiedad, la epidemia silenciosa del siglo XXI, y su autor es el profesor de la Universidad de Valencia, don David Pujol Esparza. En el mismo nos dice, en la línea de lo que hemos escuchado esta noche, que los trastornos de ansiedad son considerados como los trastornos mentales más prevalentes en la actualidad. Engloban toda una serie de cuadros clínicos que comparten, como rasgo común, la presencia de ansiedad extrema de carácter patológico que se manifiesta en múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico. Agrupa el doctor David Pujol los principales trastornos en 10 grandes categorías diagnósticas, tratando en definitiva de ofrecer una visión general sobre un fenómeno, el de los trastornos de ansiedad, que a pesar de su impacto innegable sobre la población general, no recibe el necesario reconocimiento social y científico, lo que ha provocado que este tipo de trastornos psicológicos sean definidos por numerosos expertos en salud mental
como la auténtica epidemia silenciosa del siglo XXI. Y señalo 2 datos que me han llamado mucho la atención. En primer lugar, que este tipo de patologías están consideradas en la actualidad como los trastornos mentales más comunes en los Estados Unidos. En algún momento de sus vidas se prevé que cerca del 25% de la población experimentará algún tipo de trastorno de ansiedad. Y en segundo lugar, se calcula que el coste económico, tanto directo como indirecto, asociado a los trastornos de ansiedad, solo en Estados Unidos alcanzan los 4.600 millones de dólares anuales. Muchas gracias de nuevo, doctor Sánchez Sevilla, por la divulgación en esta sede académica de una conferencia tan elocuente y brillante sobre estas enfermedades tan relevantes y poco respaldadas tanto a nivel internacional como en nuestro país. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo viernes, día 21 del presente mes de noviembre, para asistir a la segunda conferencia de este ciclo de Medicina y Sociedad, que estará a cargo de don Ángel Estella García, jefe de sección de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de nuestra ciudad y coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, bajo el título Humanización de los cuidados al final de la vida en el paciente crítico. La presentación estará a cargo de este presidente que les habla. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.